Congreso Nacional de Ingeniería, Innovación y Tecnología 2025. Bueno, buenas tardes a todo el auditorio del Congreso Nacional de Ingeniería, Innovación y Tecnología. En esta ocasión, la charla de hoy es el estudio y simulación numérica de celdas solares de perovskita mediante los softwares CAPS y OCMAC Nano, ¿no? Soy el doctor Ezequiel y soy postdoctorante en electrónica del Instituto Nacional de Astrofísica y Óptica y Electrónica. Bueno, como contenido de esta charla, tenemos introducción, estado del arte de las tecnologías fotovoltaicas, motivación, fundamentos de las celdas solares, línea de investigación, conclusiones, referencias bibliográficas y agradecimientos. Bueno, como parte de la introducción, en cuanto a celdas solares, en el contexto energético, pues sabemos que los combustibles fósiles han impulsado el desarrollo moderno, pero su uso intensivo ha provocado contaminación ambiental y crisis energética, ¿no? Y pues como respuesta, muchos países están apostando por energías renovables o energías más limpias. En consecuencia, la energía solar se perfila como la más prometedora para liderar el suministro energético del futuro debido a su amplio rango de aplicaciones. Por otro lado, la energía solar podría contribuir a reducir los consumos energéticos de la inteligencia artificial que está en pleno desarrollo. Bueno, aquí tenemos una gráfica en cuanto a el mercado solar en el mundo y sabemos que China lidera en cuanto a capacidad instalada y en cuanto a producción de paneles solares de silicio, seguido de Estados Unidos, India, Brasil, Alemania, España, Turquía, Italia, Japón y Francia, ¿no? Y pues se espera que México y América Latina incrementen su capacidad de producción, así como pues su capacidad instalada en estos años. Con respecto al estado del arte de las tecnologías fotovoltaicas, pues existen 4 generaciones de diferentes tecnologías. La primera generación es la que todos conocemos, corresponden a los paneles o a las celdas solares de silicio monocristalino y policristalino. La segunda generación corresponden a las celdas solares de película delgada. Y bueno, de esta tecnología pues también hay paneles y bueno, son principalmente el material absorbente es el teluro de cadmio o el selenuro de cadmio. Y también pueden estar las de selenio, estaño, zinc con cobre, ¿no? Y las de tercera generación, que son las a las que yo me dedico a investigar, pues son las de, incluyen a las celdas solares de perovskita, celdas solares orgánicas, las de puntos cuánticos y las de DSC, que son las electrolíticas. Y las de la cuarta generación corresponden a las celdas tándem, que en este caso son apilamientos, o en este caso la unión de dos celdas o subceldas para incrementar en este caso la eficiencia, ¿no? Y esas serían de la cuarta generación. Acá mostramos algunos fundamentos en cuanto a las eficiencias de las diferentes tecnologías anteriores. Y bueno, en cuanto a la primera generación, que son las celdas solares de silicio, pues ya alcanzaron eficiencias del 27.6%. Las de segunda generación, que corresponden a las de teluro de cadmio y las de cobre, indio, galio y selenio, alcanzan 23%, ¿no? Las de tercera generación, que son las que yo me dedico a estudiar, pues ya alcanzaron el 27%, que son las de celdas solares de perovskita, ¿no? Que se podría decir que ya igualaron a las celdas de la primera generación, que son las de silicio. Pero bueno, esta tiene algunos inconvenientes, ya que son inestables al medio ambiente o al oxígeno, y aparte contienen plomo en su estructura, ¿no? Que los hace, pues, dañino para el ser humano. Y la cuarta generación, que ya son apilamientos o la unión de dos o más celdas de una o la tercera generación, pues ya alcanzan el 36.1% a nivel laboratorio. Bueno, cabe mencionar que tanto de la tercera de la cuarta generación solamente se están desarrollando a nivel laboratorio. Bueno, acá tenemos una gráfica del Laboratorio Nacional de Energías Renovables, donde podemos observar las eficiencias que han alcanzado con respecto al tiempo. Y si nos enfocamos en las celdas de perovskita, que son las de puntos amarillos con rojos,
pues vemos que en poco tiempo a partir del 2009, de que fueron desarrolladas hasta la fecha, pues han alcanzado las eficiencias similares a las celdas de silicio, ¿no? En poco más podría decirse que de 15 años están igualando a las celdas de silicio monocristalino, que les duró que les tardó en llegar a esa eficiencia más de 50 años, ¿no? Bueno, ¿cuál es la motivación de estudiar este tipo de celdas solares? Pues básicamente las celdas solares de perovskita pues ya alcanzan altas eficiencias y aparte los costos de fabricación pues son bajos, ¿no? Son bajos costos de fabricación. Aunque todavía hay que resolver la problemática de la estabilidad y la toxicidad del plomo, ¿no? Pero cuando esta tecnología sea madura, pues se va a poder utilizar en gran cantidad de aplicaciones, ¿no? Cuando sea madura esta tecnología, cuando se haya eliminado o se haya mejorado la estabilidad, la inestabilidad y la toxicidad del plomo, pues podrían aplicarse a edificios transparentes, podrían aplicarse a satélites, hacerse ya paneles o incluso aplicarse a autos eléctricos, ¿no? Pueden también fabricarse bueno, celdas flexibles o paneles flexibles para, ya sea para la ropa o para wearables, y también podrían aplicarse a drones. Bueno, como fundamentos de las celdas solares de perovskita, pues bueno, aquí hay que hacer un paréntesis en qué es una celda solar de perovskita, ¿no? Entonces, básicamente una celda solar es un dispositivo que convierte la luz solar en electricidad, ¿no? Y en este caso, como estamos hablando de la perovskita, se utiliza el material absorbente, que sería el material de perovskita. ¿Cuál es el funcionamiento o cómo funciona una celda solar? Pues consta de 3 pasos, ¿no? La primera es que absorbe la luz. Eh, por ejemplo, aquí tenemos una estructura de una celda solar en donde tenemos diferentes capas y en el centro tenemos el material absorbente de perovskita, ¿no? Se entendería que es como un sándwich, ¿no? Entonces, en la parte superior se ingresa la luz o los fotones y llegan hasta el centro de esa capa. Y en esa capa se generan, pues, portadores de carga, ¿no? Que son electrones y huecos. Posteriormente, con las capas transportadoras, esas cargas se transportan hacia esos lugares. Perdón, esas cargas se transportan hacia esas capas y posteriormente se genera o se extrae eh, eh, esa corriente o se genera una corriente eléctrica, ¿no? Y bueno, básicamente esos son el funcionamiento de una celda solar. Bueno, el material de perovskita sabemos que surgió de los montes Urales de Rusia, lleva su nombre al minerólogo Petrovsky, ¿no? Pero se podría decir que a nivel laboratorio nosotros podemos recrear ese mineral, ¿no? A través de esta fórmula general que es ABX3, donde A es un catión orgánico, B es un catión metálico y X es el anión haluro, ¿no? Y su estructura cúbica ideal se representa, bueno, con esta figura o este esquema, ¿no? Ahora, las propiedades que tiene la perovskita no solamente se puede fabricar celdas solares, sino también podemos fabricar diodos de luz, eh, transistores de efecto de campo y sensores de luz, ¿no? Bueno, con respecto a la línea de investigación de lo que hablamos de simulación de celdas solares, pues básicamente una simulación es un proceso que se utiliza para modelar, bueno, es un proceso computacional que utiliza modelos matemáticos y físicos para predecir el comportamiento eléctrico y óptico de una celda solar. ¿Qué ventajas tiene hacer simulaciones de celdas solares? Pues básicamente porque acelera la investigación, reduce costos y tiempos en laboratorio, permite optimizar parámetros y arquitecturas, podemos entender los mecanismos de la generación y recombinación de corriente o en este caso de las cargas dentro de la estructura, nos permite explorar diferentes y nuevos materiales y nos permite predecir rendimientos bajo diferentes condiciones físicas y ambientales, ¿no? Bueno, acá tenemos eh, la ventana principal del software SCAPS. Una vez que se instala, podemos, bueno, tenemos la ventana principal
Sabemos que este software fue desarrollado en Bélgica por el Departamento de Electrónica y Sistemas de Información y principalmente pues es de licencia gratuita. Bueno, en esta ventana principal nosotros podemos configurar el espectro solar que va a ingresar en la celda, en la parte superior. Podemos configurar la temperatura, las resistencias en serie y en paralelo, y qué queremos medir, ¿no? Como la curva característica corriente-voltaje, que es la que define a la celda, o la eficiencia cuántica, ¿no? En este panel nosotros podemos ingresar la estructura o ingresar capas de la celda solar, por ejemplo, de esta. Podemos ir agregando las capas y podemos ir verificando los parámetros, ¿no? Hasta que, bueno, por medio de prueba y error podemos, en este caso, al final llegar a esta estructura y poderla simular, ¿no? Bueno, aquí presento, con respecto utilizando al programa SCAPS, presento bueno, una publicación que hicimos en una revista indexada y, bueno, donde simulamos una estructura de celda solar, en este caso con haluros mixtos. Y bueno, aquí muestro los parámetros que se ingresaron en el programa y estos parámetros se pueden ir variando para poder optimizar la estructura, ¿no? Inicialmente se obtuvo una eficiencia del 16.67%, pero cuando se optimizaron los parámetros como los espesores, los defectos que tienen algunas capas y los contactos metálicos, después de haber optimizado y llegar a los mejores valores, se mejoró la eficiencia a un 26.67%. Vemos como en la curva que está en morado, pues son mejores valores que con la curva en verde, ¿no? Igual en su eficiencia cuántica externa. Ahora, con respecto al programa OGMAP Nano, pues de la misma manera funciona similar, ¿no? Es de licencia gratuita y la diferencia es que en este programa podemos no nada más simular celdas, sino también celdas en tándem y además algunos otros dispositivos como LEDs o transistores. Igual se ingresan los parámetros de cada una de las capas hasta que, bueno, se obtiene el resultado, ¿no? Bueno, acá tenemos la simulación de una celda. En este programa, en este caso se simula una celda libre de plomo y pues bueno, vemos que bueno, aquí se puede mostrar los parámetros de entrada de cada capa, la absorción y los niveles de energía y la información de salida que nos muestra al haber simulado esta estructura. Eh, bueno, la curva característica que define a la celda, pues vemos que obtuvimos una eficiencia del 19.89% y una eficiencia cuántica alrededor del 50%, ¿no? Que pues es un valor pues relativamente bueno para este tipo de estructuras. Bueno, como conclusión de la presentación, pues podemos decir que en conclusión este estudio demuestra de manera contundente el poder de la simulación numérica como una herramienta indispensable para el desarrollo de las próximas generaciones de celdas solares. Mediante los usos de los software, no solo podemos modelar con precisión el comportamiento de las celdas, sino que podemos identificar y optimizar parámetros claves para maximizar la eficiencia de estos dispositivos. Los resultados obtenidos nos permiten trazar una ruta clara hacia la fabricación de dispositivos fotovoltaicos más eficientes, estables y que sean sostenibles, ¿no? Además, la simulación numérica puede actuar como un laboratorio virtual, acelerando el proceso de diseño y reducción de costos de fabricación. Bueno, como tengo unas referencias, los agradecimientos a mi grupo de trabajo del INAOE de electrónica y pues esto sería todo y gracias por su atención.